Bueno, ahora vamos a los problemas propuestos sobre estructura de datos tipo vector, donde ustedes deberían tratar de codificarlos en C#. El problema dice lo siguiente: desarrolla un programa que permite ingresar un vector de 8 elementos e informe qué procesos tenemos que hacer con este vector, el valor acumulado de todos los elementos del vector, o sea, sumar todos sus componentes, el valor acumulado de los elementos del vector que sean mayores a 36 y finalmente hacer otro método más donde cuente la cantidad de valores mayores a 50 que tiene dicho vector. Acá deberían tener el video antes de pasar a codificarlo. Y lo veamos a la codificación. En caso de que no haya salido, quieran ver otro algoritmo, vamos a crear una aplicación de consola y responde el proyecto 70. Y vamos a bueno, si uno le deja el nombre a la clase, tengamos que en cuenta que en la main vamos a tener que crear un objeto de clase program, o le podemos llamar, este problema no es nada en particular, es nada más para practicar, le vamos a llamar prueba vector. Vamos a definir un vector de 8 elementos de tipo entero. Para declarar un vector ponemos int de tipo entero, corchetes abiertos cerrados, y el nombre que le vamos a dar. En el método cargar es donde primero creamos el vector. Al nombre del vector le asignamos lo que devuelve el operador int y le indicamos cuántos elementos va a tener dicho vector. Procedemos a cargarlo. Planteamos un for que se repita 8 veces y dentro del for procedemos a cargar pidiendo que ingrese elemento y definimos una variable de tipo string. La podemos definir inmediatamente acá, llamamos a readLine y copiamos lo que tiene línea en el vector en la posición F, convirtiendo tipo de dato entero la variable en línea. Ya tenemos el algoritmo para cargar el vector. Acuérdense que para poderlo llamar en la main tenemos que crear un objeto de la clase prueba vector. Al objeto le llamo P, creo el objeto de clase prueba vector y llamo cargar. Podemos detener la ejecución llamando a readKey finalmente, pero hasta acá nada más hemos hecho la carga. Vamos a responder los distintos puntos que pide mostrar el valor acumulado de todos los elementos del vector. Entonces vamos a hacer un método acumular elementos. Para acumular todos los elementos definimos un acumulador suma y inmediatamente lo inicializamos en 0. Recorremos el vector con un for que se repita 8 veces este for y vamos acumulando. En suma es igual a suma más vec subíndice f. Ahora sí, cuando sale del for vamos a mostrar la suma de los 8 elementos. Y mostramos el acumulador suma. Este método, acumular elementos, lo llamaremos desde el método main. Ya a través del objeto P llamamos a acumular elementos. El siguiente punto que dice el valor acumulado de los elementos del vector que sean mayores a 36. No hay que acumular todos, sino un método donde acumular mayores 36, y vamos a llamar a este método, donde vamos a ir sumando todos los elementos siempre y cuando sea mayor a 36. Entonces disponemos una estructura condicional y preguntamos vec subíndice f si es mayor a 36 a este elemento, lo acumulamos. Suma es igual a suma más vec subíndice f.
Cuando sale de la estructura repetitiva, imprimimos la suma de los elementos mayores de 36. Y mostramos el acumulador suma. Y nos queda un solo algoritmo a implementar. Nos dice cantidad de valores mayores a 50. Haremos otro método. Bueno, podemos ir llamando ya, para no olvidarnos, desde la main vamos a llamar a acumular mayores 36. Y ahora sí, implementamos el método cantidad mayores 50, cantidad mayor de 50 le llamamos al método. Vamos a contar la cantidad de elementos mayores de 50, por lo tanto vamos a disponer un for que se repita 8 veces y vamos a ir analizando cada elemento del vector en la posición F. Si es mayor al número 50, a este elemento lo vamos a contar incrementando el contador can. Cuando sale de la estructura repetitiva, imprimimos el mensaje, la cantidad de valores mayores de 50. Y concatenamos la variable can, el contador can. Nos queda nada más llamar a este método ep.cantidad mayores 50. Bueno, tenemos ya codificado el problema. Hemos creado un objeto de clase prueba vector y llamado a estos 4 métodos que pide implementar. Vamos a cargar los 8 elementos. ¿Sí? Vamos a cargar, por ejemplo, un 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No, son 90, no puedo cargar, ¿cierto? Son 8 elementos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y el 80. La suma de los 8 elementos es 360. La suma de los valores mayores a 36, ¿sí? Mayores a 36 va del 40 en adelante, 300. La cantidad de valores mayores a 50, cantidad de valores mayores a 50 que pide, dijimos que 60, 70, 80 son 3. Bueno, entonces hemos planteado el algoritmo, ¿sí? Dado el problema, hemos buscado una solución en C# y ya hemos planteado una clase con distintos métodos que trabajan este vector. En un momento lo cargamos, en otro acumulamos los elementos, acumulamos si superan 36 y finalmente contamos si cada elemento que supera el valor 50. Nada más, gracias.